Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí, desde Cartago, Costa Rica, Iglesia Efesios 4:23. Saludando a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube y a la iglesia que hoy nos acompaña también aquí en físico. Hoy es domingo 29 de septiembre de 2024, último domingo del mes. Así es que se nos fue el 9º mes y ya entramos ahora sí en la etapa final del año, ¿no? Así es que anhelamos con todo nuestro corazón que todos aquí y usted allá en el video también nos dispongamos para recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Amén, hermanos. ¿Estamos listos? Bien, vamos todos a la palabra. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo 10, vamos a leer 2 versículos. Mateo 10, 14. Mateo capítulo 10, versículo 14. Animar a toda la gente ahí en el video también que tenga una Biblia cerca, tenga la palabra de Dios siempre ahí a la mano, ¿no? El manual de vida es nuestra guía, es la que nos anima, la que nos fortalece, tantas cosas, ¿no? Amén, hermanos. ¿Estamos todos ahí en Mateo 10, 14? Bien, dice la palabra del Señor, hermano, Mateo 10, 14. Dice, y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos da la oportunidad no solamente de que la podamos tener cerca, de que la podamos leer, sino que podamos meditar en torno a ella, Señor, y que ella pueda hacer en nosotros aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Y que nosotros podamos ser ejemplos visibles de que hay poder en ella para poder transformar, Señor. Así es que te damos gracias por la palabra, Señor, y nos disponemos, Señor, a recibirla, a meditarla y a vivirla, que es lo más importante. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer, hermanos, una porción del Evangelio de Mateo, que de hecho este versículo, esto que acabamos de leer, bueno, ya hemos visto varias veces que hay 4 evangelios, por si usted no lo sabe. Hay 3 evangelios que son sinópticos y hay uno que es el Evangelio de Juan, ¿cierto? ¿Y que son sinópticos? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir sinóptico? ¿Pero qué quiere decir que los 3 son sinópticos? Ya lo tienen que saber, ¿no? ¿Qué son? Antiguos, que son muy parecidos, ¿no? Algo sinóptico es que tiene un mismo punto de vista, o sea, los 3 evangelios, digamos que los 3 evangelistas, aunque con un enfoque particular, porque recuerden que uno de ellos lo ve como hombre, otro lo ve como Dios, así, ¿me entiende? Pero a la larga los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, mantienen ciertas similitudes, ¿cierto que sí? Entonces son sinópticos. El evangelio de Juan es un evangelio totalmente diferente, porque Juan se enfoca no solamente en la parte final del ministerio del Señor, sino que lo ve a él o lo presenta como en la parte divina, ¿no? Ahora uno diría, ¿por qué? Bueno, alguna vez se los comenté, que esa no está escrito en ningún lado, pero es una opinión personal, que como dirían por ahí, han visto que dice, yo no le veo falla a su lógica, dicen por ahí, ¿no? Juan recibió una revelación que los otros 3 evangelistas no recibieron, ¿no? Que fue la de los tiempos finales, la revelación de Jesucristo que está en el libro de Apocalipsis. Entonces, digamos que Juan tenía una visión diferente, pero esto que acabamos de leer está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, Marcos, y cuando nosotros vemos que hay algo que está en los 3 evangelios es porque es algo que importante, ¿no? Toda la palabra es importante, pero cuando hacen énfasis en los 3 evangelios, pues uno dice, wow, eso debe ser importante. Pero bueno, ahorita le vamos a entrar a lo que dice Mateo, ¿no? Pero bueno, algo que nosotros hemos conversado ya y que hemos comentado y que no es un secreto para nadie, es que estamos viviendo tiempos bien complicados en todo lo que tiene que ver con el entorno de Dios, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy, digamos, como muy anticristianos, como un ambiente muy hostil, digamos, para todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es una realidad, eso no es un secreto que Dios se le ha sacado de todo lado, ¿no? Se le ha sacado de los colegios, se le ha sacado de las universidades, se le ha sacado de los hogares, se le ha sacado de las familias, se le ha sacado de todo, ¿no? Ha sido desplazado. Ahora, eso no es algo nuevo, ¿cierto que no?
No es algo nuevo, desde el principio, recuerden la queja del Señor, ¿no? O sea, pero ¿qué le he hecho yo a esta gente para que me abandonen? Me dejan a mí, que soy fuente de agua viva, y se construyen para ellos, ¿qué cosa? Cisternas que no retienen nada. Entonces la queja siempre ha sido la misma, ¿no? Le pasó a Dios en el Antiguo Testamento, le pasó al Señor en el Nuevo Testamento cuando se acuerda que Él predicaba y la gente se iba porque decían, wow, es que dura es esa palabra, ¿quién la resistirá? ¿De acuerdan? Entonces, dejar a Dios o menospreciarlo o desplazarlo no es algo nuevo, es algo que siempre se ha dado. De hecho, a raíz de todo lo que pasó y el deterioro del ser humano y que todo, fue que nuestro Señor vino también precisamente a varias cosas, ¿no? Que ya las hemos hablado. A lo suyo vino, Él vino a muchas cosas y una de ellas fue a rescatar ¿qué cosa? Lo que se había perdido, ¿cierto? Porque el plan de Dios, pues obviamente sufrió una alteración brusca y entonces todo se salió de orden, entonces tuvo que venir nuestro Señor precisamente a rescatar lo que se había perdido. Entonces les decía que esto de dejar a Dios pues no es algo nuevo, solamente que es que ahora con tanto adelanto tecnológico las cosas como que se perciben más, ¿no? Y además porque hoy estamos viviendo lo que la palabra misma dice que en estos tiempos la maldad va a ir, ¿qué? Va a ir en aumento, ¿no? Entonces, ahora sí irá pastor y eso es ahora, no. Me acuerdo cuando hablan de los tiempos de Noé, había mucha maldad también. Lo que pasa es que ahora es más visible el asunto, ¿no? Pero bueno, el caso es que nuestro Señor tuvo que venir en parte a mostrarnos el camino a casa, a mostrarnos al Padre, a recuperar lo que se había perdido, a presentarnos el plan de salvación, el reino, digamos, cómo volver allá, ¿no? Entonces, por eso es que Él dijo, yo no he venido a ¿qué? A traer paz. Yo no vine aquí a traer paz, yo vine a traer ¿qué cosa? Espada, a traer disensión. ¿Qué es disensión? Dividir, ¿no? A donde llega el Señor, inmediatamente se arman dos bandos. Los que están con Él, los que no están con Él, hijos contra padres, esposas y contra esposos, nueras contra suegras. Bueno, aunque eso también ha existido siempre, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, el caso es que Él no vino a traer paz, Él vino a traer disensión, a traer división. Y desde el momento en que Él vino, se marcó la ruta de cómo es que iba a ser todo esto del reino de los cielos que vamos a hablar ahora. De hecho, por eso es que Mateo 11:12 dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, esa es una versión diferente del lenguaje actual, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Eso fue de Juan el Bautista en adelante, ¿no? Ahora, otra versión en Lucas 16:16 dice, esa otra versión dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Amén. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿y por qué de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista vino a abrir el camino al Señor y sabemos que ahí se partió todo en dos y entonces ahí comenzó obviamente lo que él anunciaba cada vez que iba, ¿no? Decía, el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado, ¿no? ¿Qué quiere decir que el reino de Dios se ha acercado? Pues que ya el rey con su reino estaban aquí. Que de hecho casi lo matan cuando él dijo eso. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para hacer una cantidad de cosas. Pues hoy se ha cumplido delante de ustedes estas palabras. Y casi lo matan. ¿Cierto? En otras palabras, el reino de Dios, ¿qué pasa? Se ha acercado. Que es a lo que estamos llamados nosotros ¿a qué? A presentar, a predicar. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, otras versiones dicen por ahí que solo los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Entonces, disfrutar del reino de Dios, en definitiva, hermanos, demanda de nosotros no solamente valentía, sino ¿qué cosa? Esfuerzo, ¿no? ¿Qué es esfuerzo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esforzarse? Sacar fuerzas, ¿de dónde? De donde uno ya no tiene, ¿no? O sea, una persona que hace lo que siempre hace no se está esforzando. Usted se esfuerza cuando hace un poquito más allá de lo que usted habitualmente hace. Eso es esforzarse. Si yo corro 1 kilómetro todos los días, 1 kilómetro, ¿qué hago, no? Bueno, 5, pues, para que no diga nada. Si yo corro 5 kilómetros todos los días y todos los días lo mismo, pues no me esfuerzo. El día que decida correr 6, ya, ahí tengo que esforzarme. Tengo que sacar fuercitas de más. Lo mismo pasa en las cosas de Dios, ¿no? Hay cosas que son básicas. Y por eso la Biblia habla de que cuando uno hace lo básico, ¿uno qué es? Porque hacemos lo que nos toca. ¿Somos qué? Siervos inútiles. Por eso el Señor dice, esfuérzate más, camina la milla extra. Haz un poquito más. Siempre hay posibilidades en el Señor de hacer algo más. Amén, hermano, ¿no? Pero eso requiere esfuerzo y ¿qué cosa? Y valentía, ¿no?
En primera de Timoteo 6:12, Pablo le decía a Timoteo que peleara la buena batalla, la batalla de la fe, porque definitivamente todo eso que les estoy diciendo es una guerra de conceptos que le hemos venido hablando. Siempre a nosotros se nos trata de sacar de donde estamos, ¿con base en qué? En conceptos, con base en ideas. Es una guerra de ideas y de lo que uno cree y lo que esta sociedad le quiere hacer creer a uno. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, cuando el Señor predicaba aquello de que el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios fue presentado ¿a quiénes? A todos, amén. Pero no todos deciden ¿qué? Echar mano de él, como le decía Pablo a Timoteo. Aquí está la salvación, está bien, está al frente de ti, pero ¿qué cosa? Echa mano de ella. Porque si no echas mano de ella, pues por más que esté ahí, pues muy linda, muy bonita ahí, pero no va a pasar nada contigo. Entonces, hermanos, muchos son los llamados que decía el Señor, ¿y qué pasa? Pocos los escogidos, ¿no? Para todos es el llamado, pero son pocos los que deciden atender el llamado. A eso se refiere con que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y ustedes saben, y curiosamente, sin ponernos de acuerdo, que Juan Pablo leyó al principio unos versículos que decía, desde el principio, ¿no? He puesto delante de ti, ¿qué? La bendición y la maldición, el bien y el mal, la mentira, la verdad. Que seas valiente o que seas cobarde, que pelees por la bendición o que la deseche. Entonces siempre se abre ante nosotros dos bandos. El Señor siempre ha hablado de dos bandos, siempre. Yo vine a traer espada, los que están conmigo, los que no están conmigo. El que no recoge conmigo, ¿qué pasa? Desparrama, ¿cierto que sí? No puedes amar a dos señores porque odiarás a uno y amarás al otro. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es su Dios, pues síganlo a Él. Y si ustedes creen que es Baal, pues sigan a Baal. Pero siempre hay dos bandos. Siempre. Siempre lo va a haber, ¿no? Uno diría aquí, una persona, yo no he visto hasta ahorita a alguien aquí en Costa Rica que sea hincha de la Liga y de Saprissa a la vez. Pero no, muy raro. Bueno, no faltará el neutral en todo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, siempre dos bandos, hermanos, siempre, y se nos han puesto delante de nosotros, ¿no? Y en esto que les decía que hay que ser valientes, también. Usted tiene las posibilidades de ser valiente o de ser cobarde. El Señor dice, ojalá seas valiente, porque yo no he puesto en ti espíritu de cobardía, ¿no? Pero aún así hay gente que no decide hacer uso de su valentía, sino que más bien decide, ¿qué? Escudarse en la cobardía. Porque no vamos a negar, hermanos, que cuando estábamos en el mundo, o sea, fuera del reino de Dios, éramos valientes para muchas cosas, ¿no? Éramos valientes para hablar, éramos valientes para hacer negocios, éramos valientes para los vicios, para los deportes, para muchas cosas, ¿no? Qué bueno sería que esa valentía la hubiéramos mantenido en el reino de Dios, porque hay mucha gente que la perdió, no sé dónde, pero la perdió. ¿Ustedes se acuerdan que les he comentado que Pablo era una persona antes de tener su encuentro con Cristo? Apasionado, impetuoso, para donde él decía que iba y hacía las cosas y las hacía con ganas y las terminaba, ¿cierto decir? Tuvo su encuentro con el Señor y ya siendo cristiano, Pablo ¿cómo era? Impetuoso, con ganas, decidido. Si quería ir para allá decía yo no pierdo mi norte, yo voy hacia allá y así me maten, me castiguen, me encarcelen. Todo lo de allá lo desecho que era basura porque a mí lo que me importa que es asirme del Señor para alcanzar la meta. Entonces Pablo nunca cambió. Pablo mantuvo ¿qué cosa? Su carácter, mantuvo su personalidad, su pasión. Lo que hizo fue cambiar ¿de qué? De reino, de naturaleza. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, Pablo siguió igualito. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando todo eso? Porque estamos hablando de unas instrucciones que el Señor le dio a los discípulos que ahorita las vamos a analizar, donde Él les decía, vea, vayan y anuncien el Evangelio y donde no les quieran atender, ¿qué cosa? Limpien el polvo de sus pies y váyanse de ahí. ¿Cierto que sí? Ahorita vamos a entrarle a eso. Precisamente, ¿por qué? Porque hay mucha gente, hermanos, que en esto de la palabra de Dios decide, porque siempre es una decisión, ignorar las escrituras, ¿no? Ignorar la palabra, ¿cierto que sí? Pero tengamos presente, hermanos, que aparte de que ignorar es una decisión personal, porque la ignorancia es una decisión personal. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos que ignorar tiene dos connotaciones? Uno ignora algo, hermanos, uno ignora cuando realmente no sabe algo, ¿cierto que sí? Pero también uno ignora cuando sabiéndolo decide ¿qué? Hacer caso omiso, ¿cierto que sí? Porque, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a aquellos letrados, ustedes se equivocan, ¿por qué?
porque ignoran las escrituras. ¿Cierto que sí? Porque ignoran las escrituras. Entonces no estaba hablando con gente que no sabía nada. Estaba hablando con ¿quiénes? Con intérpretes de la ley. ¿Cierto que sí? Estaba hablando con gente letrada. Pero esas personas habían decidido ¿qué cosa? Ignorarlas en la línea de hacer caso omiso. ¿Cierto que sí? Porque ellos sabían lo que decían las escrituras, sabían lo que el Señor pensaba, sabían lo que los profetas habían escrito. Pero ellos decidían ignorar, o sea, hacer caso omiso. Ahora, en cualquiera de las dos situaciones, que usted no sepa algo o que usted decida hacer caso omiso, las consecuencias son iguales. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Mi pueblo camina cautivo, ¿por qué? Porque han desechado el conocimiento. ¿Me entiende? Cualquiera de los dos casos no tiene ninguna excusa como tal. Entonces, una persona sabia, obviamente sabiendo los peligros de algo, decide ignorarlo. El sabio ve el peligro y ¿qué cosa? Y se aparta, ¿no? ¿Recuerdan lo que veíamos hace 8 días? Ni les pregunto, ¿que no se acuerdan? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, yo puedo obviamente conocer todo y algunas de esas cosas que conozca, ignorarlas. ¿Por qué? Porque no me edifican, porque no me convienen. ¿Estamos claros, hermanos? Amén, ¿no? Entonces, la ignorancia nada más piense que es una decisión personal. Ahora, cuando el Señor decía, es que el reino de Dios se ha acercado y muchos son los llamados y pocos los escogidos, es una decisión personal ser un escogido. Que es lo mismo como que hay muchos oidores y pocos hacedores. El hecho de usted dejar de ser oidor y pasar a ser hacedor es una decisión personal también. Obviamente, hay un proceso. Usted primero tiene que ser oidor y después ser hacedor. Porque ¿qué va a hacer si no ha oído qué es lo que tiene que hacer? ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo que siempre se pone de que hay una parte que es muy importante que es ser buen oidor y hay que aprovechar ese tiempo para que uno sea candidato después a ser un buen hacedor? ¿Quién se acuerdan ustedes que era y ya les di una pista, una mujer, era una buena oidora? ¿Quién? Porque fue una persona que, pudiendo ser hacedora, decidió ser primero oidora. ¿Quién? María. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, ella escogió la mejor parte y esa nunca le será quitada? En cambio, la otra, ¿qué cosa? Afanada y turbada, ¿cierto que sí? Entonces hay que ser un buen oidor, hermanos, para después ser, de hecho, si usted está metido en las cosas del Señor y usted quiere servir al Señor, usted quiere ser consejero, usted tiene que ser un buen oidor. Quien en el reino de Dios no sea un buen oidor, difícilmente va a poder servir con excelencia. Porque si Dios es un buen oidor, es, digamos, bueno para oír y tardo para irarse, nosotros tenemos que ser así también. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, qué bueno es eso, que nosotros decidamos trascender de ser oidores a hacedores, porque acuérdense que hay mucha responsabilidad en nuestros hombros. Dice la palabra en 1 Corintios 3:9, lo que decía Pablo y que se les he repetido muchas veces, que nosotros somos ¿qué cosa? ¿Somos qué de Dios? Colaboradores de Dios, ¿cierto que sí? ¿Colaboradores para qué? Para hacer lo que el Señor hacía y que ya no puede hacer. O que, digamos, físicamente no es que no lo pueda hacer, sino que Él necesita unas manos que lo hagan, una boca que hable, para hacer lo que el Señor hacía. ¿Qué es lo que Él hacía? Caminar y ¿qué? Aparte de hacer milagros. ¿Qué es lo que Él hacía? Que estamos hablando hoy. Él lo que hacía era ¿qué? ¿Presentar qué? El Evangelio. Presentar el Evangelio. Entonces, en nosotros ha recaído esa responsabilidad, hermano, como iglesia. Por eso es que en el libro de Hechos dice, el Señor decía, porque cuando les venga el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos en todo lado, ¿no? Y para ser testigos, ¿qué teníamos que recibir? Recibiréis poder, ¿cierto que sí? Recibiréis poder, ¿me entienden? Entonces nosotros, todo aquel, yo no tengo la facultad de saber quién sí, quién no, pero todo aquel que haya recibido el Espíritu de Dios, obviamente hay que nacer de nuevo, ha recibido poder y la capacidad de serle testigo a Él. ¿Y serle testigo qué es? Ir a presentarlo. Ir a presentarlo, como el Señor le dijo al endemoniado aquel, ¿no? Primero ve a tu casa, ¿qué? Y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo, ¿no? De eso esa es la responsabilidad que ha recaído en cada uno de nosotros. Pero es una decisión personal, hermanos. Para eso hay que prepararse, para eso hay que crecer. Amén. Porque acuérdense lo que dice Hebreos 5:12, dice la palabra en Hebreos 5:12,
Porque debiendo ya ser, ¿qué cosa? Maestros, porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a repetir las mismas cosas. Acuérdate de la queja que no solamente estaba el autor de Hebreos, sino el mismo Pablo, ¿no? Que por eso es que uno dice que Pablo fue el que escribió Hebreos. Dice uno, ¿no? Digo yo, no dice uno, no, digo yo, por todo el lenguaje que él usa, ¿no? Porque nosotros vemos en las cartas de Pablo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, es que ustedes ya deberían de estar comiendo vianda, dejen de estar tomando leche, dejen de ser niños, ¿cierto? Y viene el de Hebreo y dice que ustedes deberían ser maestros, deberían ya tomar, ya comer carnita. Entonces es un lenguaje muy parecido. Entonces por eso yo en lo personal creo que Hebreo sí lo escribió Pablo. Amén, hermanos. Entonces, para eso, hermanos, para decidir crecer en las cosas de Dios es una decisión personal. Usted puede seguir ignorando las escrituras. Es decir, puede seguir escuchando y no creer que realmente las advertencias que aquí están son reales. Se puede tomar esa decisión, pero es una decisión personal, ¿no? Ahora, esto, les decía que esto no es viejo, eso no es nuevo, perdón, eso de que la gente decida desechar la invitación del Señor, que decían ser oidores, no hacedores, que decían ser llamados, pero que no se decían a ser escogidos. Esto se ha dado, es una historia de nunca acabar de Dios con la humanidad, ¿no? Pero uno podría preguntarse por qué, o sea, la misma pregunta que se hacía el Señor, ¿no? O sea, pero ¿por qué? ¿Qué le he hecho yo a esta gente? O sea, si solo pensamientos de bien hay en mí para ellos, ¿por qué me abandonan? ¿Me entiende? ¿Por qué la gente decide no aceptar la invitación del Señor? La gran mayoría de la gente, obviamente, si usted está entre el grupo de aquellos que sí, pastor, yo soy un escogido, ¿no? Porque he atendido el llamado. Yo no solamente soy oidor, yo soy hacedor. Cada uno tiene que pesarse, ¿no? Entonces, vamos a ver, antes de entrarle a Mateo, lo que vimos allá, ¿cuáles podrían ser las causas más importantes? Que usted ya las conoce porque es una parábola muy conocida de por qué la gente no atiende el llamado del Señor. ¿Cuáles son las cosas que se interponen? ¿Cuál es la piedra como aquella piedra que el Señor hizo mover porque le impedía tener una comunicación directa con Lázaro, una comunicación directa entre la vida y la muerte? Había algo que se interponía, era una piedra, hay que quitarla. ¿Cuáles pueden ser esas piedras que hoy por hoy impiden que la gente realmente decida, una decisión personal, pasar de oidores a hacedores, de llamados a escogidos, ¿no? Amén, hermanos. Bien, eso está en Lucas 14:15. Si quiere vayamos a Lucas para que mueva los deditos ahí en la Biblia. Es una parábola muy conocida, pero vamos a usarla nada más para identificar tres aspectos que usted también ya los conoce, ¿no? Lucas 14:15 dice que es la parábola de ¿qué? De la gran cena, ¿no? Amén. Dice la palabra la parábola de la gran cena, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, paremos ahí un momentico, hermanos. Esta persona que estaba ahí le decía al Señor, wow, bienaventurado el que está sentado a la mesa. ¿Qué es un bienaventurado? Un doblemente ¿qué? Dichoso, ¿cierto? Un privilegiado. Yo no sé hasta qué punto la gente obviamente que le ha entregado su vida al Señor, porque los que están afuera obviamente todavía no, hasta qué punto cree que el estar sentado a la mesa del Señor, el poder atender ese llamado, lo hace a uno bienaventurado. O sea, el privilegio que nosotros tenemos de poder disfrutar de las mieles del Evangelio del Señor. O sea, yo no sé si la gente lo dimensiona. Por los frutos los conoceréis. Y por los frutos me atrevería a decir que la gran mayoría de la gente que dice haber entregado su vida al Señor no dimensionan el privilegio de poder estar sentado a la mesa del Señor, de poder disfrutar de la palabra, de poder congregarse. ¿Entiendes? Hay gente que no lo valora, hay gente que no lo dimensiona, ¿no? Entonces, definitivamente no, ¿no? Entonces, tenemos que saber, hermanos, que la invitación del Señor siempre va a estar ahí. O sea, el llamado siempre es para todos, es constante. Y ahorita vamos a ver que, de todas formas, la paciencia del Señor tiene su límite. Pero va a llegar un momento en que la invitación va a cesar, hermanos. Va a cesar. Entonces, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos cada oportunidad que tengamos de ir a la invitación que el Señor nos da. No solamente los domingos, de venir a congregarnos
sino entre semana, que usted pueda ir a la palabra, tener su comunión con Él, hablar con Él. Espero que usted ore sin cesar y que usted se deleite realmente de lo dulce que es la palabra, que dice que es como miel en la boca, ¿no? Amén, hermanos. Pero bueno, la gran mayoría de la gente definitivamente no dimensiona eso, ¿no? Y por eso viene la advertencia de Pablo a la iglesia de Corinto, que es la misma. Acuerden que todas estas advertencias, todos esos consejos que Pablo dio a las iglesias, aplican hoy para cada uno de nosotros, ¿no? Pablo le decía a la iglesia de Corinto, así pues nosotros como colaboradores suyos, entonces yo les podría decir a ustedes, hermanos, yo y toda la gente que trabaja en el liderazgo, los que predican la palabra, como colaboradores de Dios y obviamente colaboradores de la obra, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano algo? Cuando uno recibe algo en vano es como que recibe algo para nada, ¿cierto que sí? Mira, me dieron una rueda cuadrada, no la he podido usar, la recibí en vano. ¿Para qué? Porque eso no sirve, no rueda. ¿Por qué? Porque las ruedas son redondas, ¿cierto que sí? Bueno, pues que ruede, pero a la fuerza. Entonces recibir algo en vano es recibir algo que a uno no le sirve, que uno no lo utiliza, que uno no le da utilidad. Entonces Pablo le dice, vea, nosotros somos colaboradores de Dios en lo que ustedes ya saben, ¿no? En la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares, que nadie se pierda y que la gente lo conozca. Somos colaboradores de Dios en eso. Como colaboradores, hermanos, os exhortamos ¿a qué? A que no reciban en vano la gracia de Dios. No la reciban en vano, valórenla. Gracias, Milena. Solo Milena la valoró. Valórenla. Hay que valorar la gracia de Dios, hermanos. No reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de la salvación. ¿De cuándo es el tiempo de Dios? Ya. No haga como aquellos que dicen, es que estoy esperando el tiempo de Dios, estoy esperando que Dios haga su obra, estoy esperando que Dios me hable, estoy esperando que Dios me llame. ¿Por qué estás en esa iglesia? Estoy esperando que Dios me saque. ¿Por qué no te decides a caminar en obediencia? Estoy esperando una señal del Señor. ¿Me entiende? El día de la salvación es ahora. El día de la gracia es ahora. Entonces no reciban en vano la gracia de Dios. Lo mismo le diría yo a usted en el video. Valoren las cosas de Dios, valoren la palabra, valoren los tiempos que tenga que compartir con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén, hermanos. Pero bueno, desafortunadamente es lo que uno quisiera, ¿no? Pero sabemos que hay personas que rechazan o ignoran en el sentido de hacer caso omiso a esa invitación que el Señor les hace. Y está en esa parábola que estamos leyendo. Sigamos, ¿no? Ya sabemos que hay uno que le dijo, bienaventurado el que se sienta aquí, ¿no? Eso es lo que uno creería, que la gente considere que es una bienaventuranza o que es un privilegio el poder compartir de la mesa del Señor. Entonces Jesús le dijo, un hombre, ¿y sabe por qué el Señor era así, las agarraba, ¿no? Porque la persona le está diciendo, wow, qué privilegio estar aquí. Es como que uno esté en una fiesta, ¿no? Una boda muy bonita. Y que uno diga, wow, pero qué privilegio haber sido invitado a este evento. Estoy pero asombrado, qué privilegio. Entonces el Señor le diga, pues ni te creas, ¿no? Porque estos que están aquí no eran los que originalmente estaban invitados. Porque aunque tú creas que es un privilegio, hay gente que no lo veía así. Entonces por eso él viene con esta parábola y le dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. ¿Y convidó a quiénes? A muchos, ¿cierto que sí? Convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse, ¿no? Acuérdense que las excusas son tan antiguas como antigua es la humanidad. ¿Cierto que sí? Tremendo, ¿no? Desde la época de Moisés, las excusas vienen de allá. Entonces comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla y ruego que me excuses, ¿no? Entonces, ahí en esa parábola hay tres excusas, digámoslo así, que son como las más tradicionales que la gente pone, ¿no? Son las más tradicionales. Hay excusas, vea, si el ser humano es ágil para todo, es para inventar excusas, ¿no? Pero aquí, ahí podemos resumir las tres principales, ¿no? Entonces, la primera dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, ¿no? Entonces, ¿esa hacienda qué simboliza, hermanos? Más que eso, digamos, cuando uno compra una hacienda, eso para uno ¿qué es? Es un bien, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿los bienes qué cosa?
Bienes materiales. Los bienes materiales. Si hay algo que a uno lo separa del Señor, no a todo, pero que la gente se deja dominar es por los bienes materiales. Ahora usted dirá, pastor, ¿y es malo tener bienes materiales? No. El problema es que esos bienes materiales te separen de Dios. Ese es el problema. Acuérdate que el dinero no es problema. El problema es el amor a qué? Al dinero. Hay mucha gente que cree que en sus bienes materiales está su seguridad. Ahora usted dirá, pastor, ¿y no es así? En lo temporal sí. Pero acuérdate que nosotros estamos aquí, ¿qué cosa? De paso. ¿Por qué estamos de paso? Porque somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no estamos aquí viviendo. Ahora sí era pasó, pero mientras estemos aquí no se puede vivir bien. Sí, está bien, nadie está diciendo. Es que ese es el problema con los cristianos, que nos tienen una etiqueta de mediocres, de conformistas, de que no nos queremos superar. No estamos hablando de eso. ¡Qué bueno! Por eso la palabra dice, gózate con lo que tienes y disfrútalo. De ser posible, ¿con quién? Con la mujer de tu juventud. Bueno, lo que puedan. Está bien. ¿Me entienden? Gócese con lo que tiene. Pero no deje que esas cosas sean una cisterna rota para usted. Es decir, que por ir en pos de eso usted deje al Señor. No permita eso. No lo permita. Amén, hermanos. Entonces, generalmente rechazan el llamado que el Señor les hace, la invitación, porque tienen que estar en los negocios, porque tienen que estar... vea, yo una vez, hago un paréntesis. Una vez un muchacho que vino de Pan me dijo, pastor, me vine a vivir a Cartago, entonces voy a poder venir a la iglesia. Y él manejaba taxi. Que bueno, está bien, pero voy a trabajar de lunes a sábado porque el domingo para el Señor. Así empezó, ¿ah? Ya después me dijo, pastor, viera que tuve que trabajar el domingo porque tenía que completar y qué bien me fue. Entonces voy a seguir trabajando los domingos porque tal, ¿me entiende? Entonces ya dejó de no sé qué fue de él. ¿Me entiende? Ahora usted dirá, yo entiendo la necesidad, ¿no? Pero acuérdate que el Señor lo estableció. Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para el Señor. O para uno mismo. Es que ni siquiera decir que la gente que no trabaja el domingo dedica todo el domingo al Señor. Ya lo hablamos. ¿Qué porcentaje era, Marquitos? El 1% del tiempo, que es el tiempo que uno viene a la iglesia, es lo que le dedica uno al Señor. De resto, bueno, no sé, no, amor, no digo nada, pero serían muy pocos los que digan, pastor, pero es que yo saliendo de aquí voy a mi casa y entro en ayuno, en oración, y estoy todo el día ahí metido en la palabra. No digo que levante la mano quien no hace eso. Mentira, o sea, nosotros llegamos a nuestras casas ¿a qué? A hacer lo nuestro, ¿cierto que sí? A seguir, a descansar, es parte de también. Amén, hermanos. Entonces no se deje ahí, no se lleve esa idea, hermanos, de que las cosas materiales son lo más importante. Son importantes, sí, amén, pero no son lo más importante. Hay cosas que son más importantes, como le dijo el Señor a Marta. Ella escogió ¿qué cosa? La mejor parte, y esa no le será quitada. ¿Por qué? Porque no solamente la va a tener aquí, sino que la va a tener allá. Amén. Las otras cosas están aquí y serán quitadas en algún momento, hermanos. Como dice Eclesiastés 5:15, con la sabiduría que tenía Salomón. Ahora, ¿usted cree que Salomón no tuvo cosas? Claro, tuvo de todo. Pero al final no fue feliz. Mire que él decía, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Y por haber enfocado su vida en lo terrenal, rechazaron la invitación para la eternidad. Entonces hay mucha gente que se enfoca en lo terrenal y rechaza cosas que le pueden garantizar una eternidad con Dios. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, tengo unos bueyes, compré una hacienda, tengo que ir a verla. Cosas materiales. ¿Son importantes? Sí, pero no deje que eso lo separe del Señor. No deje que esas cosas le hagan rechazar la invitación que el Señor le hace. ¿De qué? De sentarse con Él, de hablar con Él, de compartir con Él. ¿Estamos claros, hermanos? Bien, después dice el versículo 19, otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses, ¿no? Ahora sí, esas yuntas de bueyes es lo que decía Jorgito ahorita, ¿no? Los afanes de esta vida, ¿no? Los afanes, el afán del trabajo, el afán del estudio, los quehaceres del hogar y todas esas cosas, ¿no? Y vean, hago un paréntesis aquí con esto del estudio que lo hablo, a mí en lo personal, no sé ustedes, pero a veces, por ejemplo, uno organiza una reunión, por ejemplo, hablemos de los jóvenes que no están aquí, los que tienen papás de jóvenes, que uno siempre les dice, mañana hay reunión a las 7 de la noche, ¿no? Pastor, no voy a poder. ¿Por qué? Porque mañana tengo un examen. Y entonces uno dice, wow, y entonces en esa horita que vamos a reunirnos es que va a estudiar lo que no estudió toda la semana.
Y justo en esa hora es que se le abre la luz del entendimiento para entender todo lo que van a preguntar en el examen, ¿no? ¿Entiende? Y aplica para los jóvenes y aplica para los demás. Porque así nos ha pasado aquí también, con los adultos. ¿Me entiende? Entonces, afanes de la vida. El Señor dice, no se afanen. Ahora se dice, pastor, ¿usted está diciendo que no estudie para el examen? Sí, estudia, pero ¿por qué tienes que estudiar en ese lapso? En ese pedacito. ¿Por qué? Excusas. Las excusas. Amén, hermanos. Entonces, los afanes de la vida, los quehaceres. Vea, a mi esposa le pasó algo. Hay una señora que ella va a una célula y todo eso. Y la señora va a las células, a los estudios bíblicos. Y dice, es que yo aprovecho porque yo los domingos no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el domingo es el único día que yo puedo compartir con mis hijos. ¿Me entiende? Los afanes, excusas. Nada más. ¿Por qué no se lleva a sus hijos para la iglesia? ¿Por qué no los invita a la iglesia o les dice, mira, yo llego a mi casa al mediodía, si quieren, después de ahí los atiendo y todo ese asunto, ¿entiendes? Entonces, no deje que esas cosas los separen, le permitan rechazar la invitación que el Señor le hace, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Lastimosamente, cuando la gente decida ya entender la importancia de la invitación del Señor, puede que sea muy tarde. Como dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, que dice, por cuanto te llamé, ¿qué pasa? Y no quisiste oír, te extendí mi mano, ¿y qué pasa? Y la rechazaste, ¿no? Y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También, ¿qué dice el Señor? También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad llegare como un torbellino. Ya saben cómo llegan los torbellinos, ¿no? Todo lo destruyen. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, ¿y qué pasa? Y no me hallarán. ¿Me entiende? Si eso lo entendemos en nuestras relaciones, cuando usted llama y busca a alguien y esa persona nunca te atiende y no te responde y quedan de ver si no se ven, le pide un favor y no te lo hace. Llega un momento en que uno se cansa y ya uno no vuelve a contar con esa persona. ¿Lo entendemos en lo personal? Amén. ¿Por qué creen ustedes que Dios sí debería estar ahí como un perrito faldero detrás de uno esperando que uno lo atienda? No. Dios va a estar siempre donde va a estar. Amén. Y Él lo dice muy claramente. Cuando usted me llame, me voy a reír de tu calamidad. Y alguna vez hablamos aquí de qué se refería Él con reírse, ¿no? De la calamidad, que no es burlarse, sino que simplemente va a hacer caso omiso. Simplemente no va a atender eso. Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerde, la hacienda, aquella que compró, bienes materiales, los bueyes, los afanes de este mundo, el trabajo, los quehaceres, la familia, cosas que hay que hacer. Bueno, la familia no, porque la familia es la que sigue. En el versículo 20, cuando el otro le dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La familia, que esa es tal vez una de las cosas más comunes, ¿no? Es que tengo familia, es que tengo niños pequeños y molestan en la iglesia. Acuérdense que, como dice por ahí un dicho, el llanto de un niño en la iglesia, ¿qué pasa? Es la seguridad de ¿qué? Del futuro, ¿cierto que sí? En las iglesias tienen que haber niños, porque esas son las generaciones que vienen. Si no, nosotros no vamos a ser fuertes y vigorosos toda la vida. Nadie dijo amén, pero bueno. Está bien. Entonces, acabo de casarme. La familia. ¿La familia es importante, hermanos? Sí. Claro que sí. Pero no puede estar por encima de nuestra relación con Dios. El que no menosprecia a hijo o hija, padre o madre, es más digno de mí, dice el Señor. Y hay gente que sí pone la familia por encima de Dios. Es que el que no atiende a la familia primero, no puede ser un siervo de Dios. ¿Quién dice eso? La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es, la familia es lo importante y el que no provee para su hogar es peor que un impío. ¿Está bien? Sí, pero no ponga a su familia por encima de su relación con Dios. El Señor lo resume en todo y dice, búsqueme primero a mí. Lo demás, familia, bienes materiales, los afanes, trabajo, estudio, todo va a venir por añadidura. Amén, hermanos, ¿o no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, mucha gente a veces menosprecia las cosas de Dios por agradar a la familia, ¿no? Por no enojarse con ellos, porque no hablen de ti, por tanta cosa, ¿no? Pero generalmente esas son las tres excusas como las más comunes, ¿no? La familia, los bienes materiales, los afanes de este sistema, de este mundo, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, siguiendo con esa parábola, porque acuérdense que la parábola lo que decía es que él hizo una boda, invitó a muchos y la gente comenzó a excusarse.
Y entonces dijo, ah, sí, pues entonces desecha a esos, porque ya todo está preparado. Entonces vaya y traiga a los que quieran venir y llenemos esto. Y lo llenamos, ¿cierto? Entonces, posiblemente usted haya pensado en su mente decir, qué salvada, ¿ah? Yo sí decidí atender la invitación. Yo no me excusé, yo fui. Está bien, punto a su favor, pero no se confíe, no es suficiente. Porque si usted recuerda la parábola, había una persona que sí fue después del segundo grupo de invitados y estaba adelante, ¿se acuerda? Estaba en primera fila, silla derecha, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó con esa persona? ¿Se acuerdan de la historia? El dueño de la boda iba pasando y lo vio y dijo, ay, ¿usted qué hace ahí? Dice, pues que yo vine a la boda, a la fiesta. Dice, sí, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esa persona? No estaba vestido como para la boda. ¿Se acuerdan que les conté que mucha gente diría, pastor, pero qué culpa tiene esa persona? Fueron y la trajeron, que no estaba vestido para la boda. Entonces todo el mundo le echa la culpa al rey, que es injusto el rey que lo mandó a matar porque no estaba vestido dignamente. Lo que pasa es que en ese entonces la costumbre era que el que organizaba la boda le daba la indumentaria a todos los invitados, ¿cierto? Entonces si esa persona no estaba vestido como para la boda, simplemente porque no se quiso poner, ¿qué? La indumentaria, el traje, ¿cierto? Entonces hay mucha gente que atiende el llamado, pero no está vestido dignamente o no se presenta de una manera digna. Está bien que usted acepte el llamado, pero acuerde que aceptar ese llamado del Señor implica, Efesios 4:22, ah bueno, si vas a ir allá, eso sí, despójate de ¿qué? Despójate de la vieja naturaleza, despójate de la vieja vestidura y revístete con la nueva imagen. ¿Para qué? Para que seas hallado, ¿qué cosa? Digno, para que te puedan presentar y no tengas nada de qué avergonzarte. Amén, hermanos. Entonces, recuerde, puede ser que usted haya atendido el llamado, pero acuérdese, si lo atiende, no se quede nada más con eso. O sea, entre en el proceso, porque si no, vas a ser hallado también falto de peso, o vas a ser hallado indignamente y vas a ser desechado también. Amén, hermanos, ¿o no? Bien, esa era como una especie de plataforma para que nosotros veamos la importancia de atender el llamado. El llamado siempre va a ser presentado, el reino de Dios va a ser presentado a todos. Muchos lo van a tomar en cuenta, muchos lo van a decidir ignorar, es decir, hacer caso omiso. Muchos lo van a valorar y se van a sentir privilegiados, bienaventurados, otros no. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ir a Mateo, que fue lo que leímos, Mateo capítulo 10, para que entremos y entendamos ya por qué el Señor dijo lo que dijo, ¿no? Que es parte de escudriñar la palabra. Acuérdense que escudriñar la palabra no es solamente leerla, sino que usted sepa por qué el Señor dijo eso y cuál es el contexto que encierra todo lo que el Señor dijo, ¿no? Amén, hermanos, estamos en Mateo 10. ¿Estamos ahí todos? ¿Qué dice el título antes de Mateo 10? De 10:1. ¿Qué dice? Elección de los 12 apóstoles, ¿cierto? Entonces, para entender un poco de dónde viene toda esta historia, acuérdense que esto se da, si el título dice elección de los 12 apóstoles, ¿qué etapa del ministerio del Señor es? ¿Cuál? Pues al principio, ¿cierto? Como está armando su equipo, está armando su grupo, ¿no? Es como que le digan, estoy armando un equipo, ¿qué etapa del campeonato será esa? Digo, va a empezar, ¿no? Porque pues, en la mitad del campeonato de pública estoy armando el equipo, no. Entonces él está armando su equipo y escoge sus 12 apóstoles. De hecho, el versículo 1 del capítulo 10 dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, el Señor llamó a sus discípulos y no es que les dijo, les voy a dar una carta firmada por mí o con el anillo mío para que la gente lo reconozca y la gente les dé crédito. No, eso no funcionaba ya, ¿no? Acuérdate que cuando el mismo Señor decía, si ustedes no creen en lo que yo digo, háganle caso a qué. A mis obras, ¿cierto que sí? A mis obras, porque las obras son las que hablan por uno. Por eso es que Santiago decía, a mí tú me puedes decir que tienes toda la fe del mundo y que crees, pero muéstrame esa fe con qué. Con obras, muéstramela con obras, porque si esa fe no tiene obras, está muerta. Entonces, el Señor podía mandar a los discípulos a que predicaran y qué bonito y la importancia del Señor, pero la gente lo que estaba esperando ver qué era. Señales, ¿cierto? Entonces por eso les dio autoridad. ¿Les dio autoridad para qué?
para que pudieran sacar espíritus, para que sanaran enfermedades y todas las dolencias. De hecho, cuando ellos regresaron, ¿se acuerdan que esto es la parte inicial de cuando ellos volvieron? Que ellos volvieron todos contentos, ¿se acuerdan? Todos contentos y decían, no, vieras que yo puse la mano en uno y lo sané. Yo, bueno, todos contentos, ¿se acuerdan? Que el Señor les hizo una pregunta. ¿Cuál pregunta clásica les hizo el Señor cuando ellos regresaron? ¿Se acuerdan que Él los mandó? Cuando ellos volvieron, Él les hizo una pregunta. Es más, les hizo 2 preguntas. ¿Cuál fue la primera? No, ese no. Que ellos vinieron y todos contentos. Acuérdate, los mandó de 2 en 2, que ahorita vamos a hablar por qué de 2 en 2. Los mandó de 2 en 2, después ellos se volvieron a reunir. Y entonces, contando ellos todos contentos, yo le hizo 2 preguntas a ellos. ¿Cuál fue la primera? ¿Ah? Es que les hizo una pregunta, les dijo, bueno, entonces ahora sí, cuénteme. ¿Quién dice? ¿Acuerdan? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Acuerdan que ellos dijeron, wow, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres acá? Dijo, bueno, está bien. Ahora, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Acuerdan? Eso es ahí, pero esa es la parte final de la historia, estamos en el inicio. Entonces, el caso es que Él les dio autoridad. ¿Para qué? Para que ellos pudieran con hechos demostrar lo que estaban anunciando. Porque en el reino de Dios, hermanos, mucho no es tanto el decir, sino el qué, el hacer. ¿Acuerdan que el Señor pelea con los fariseos y les puso la parábola de los 2 hijos y que el papá mandó al hijo a que fuera al campo y uno le dijo no voy y fue y el otro le dijo sí voy y no fue? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El que fue, aunque haya dicho que no iba a ir, porque las cosas de Dios no se trata de decir sí a Dios, sino en hacerlas, le decía Él a los fariseos. Amén. Entonces por eso Él les dio autoridad para que ellos pudieran refrendar con hechos lo que iban a hablar. ¿Estamos claros, no? Pero mire qué curioso. Tal vez usted pasa por ahí y no detallan eso. El versículo 1 dice que Él llamó a sus 12. ¿A sus 12 qué? Discípulos, ¿cierto? Y en el versículo 2 dice, y los nombres de los 12. ¿Los 12 qué? ¿Qué dice ahí? Apóstoles. ¿Me entienden? Entonces Él llamó a sus discípulos y después los mandó como ¿qué? Como apóstoles. Hay mucha diferencia entre un discípulo y un apóstol, ¿no? Ahora si era pastor, está entrando en terreno espinoso. ¿Por qué va a decir que hay apóstoles ahora? Pues el Señor dejó 5 ministerios que son funcionales, ¿no? Y entre ellos están los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un enviado, ¿no? ¿Y por qué, digamos, antes de ser un apóstol, qué debería ser según esto que estamos aquí? Discípulo. ¿Qué hace uno siendo discípulo? Aprender, prepararse, ¿cierto? Es lo que hace un discípulo. Por eso es que uno entra a un discipulado, ¿cierto? ¿Sí? Discipulado. ¿Me entienden? Entonces, Él los tenía ahí, los fue preparando y todo ese asunto. Entonces los llamó a sus discípulos y después los mandó como ¿qué? Como apóstol. ¿Un apóstol qué es? Un enviado. Básicamente es eso. Lo que pasa es que a los que son enviados por el Señor a presentar el evangelio, a decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado y a hacer cosas, lo que menos le interesa es que le digan apóstol. ¿Qué es uno? Un siervo del Señor, un enviado. Pero hoy en día importa más el título que la función. Hoy en día hay muchos apóstoles que ni siquiera van, porque no les interesa el título. Pero bueno, ese no es el tema. Amén, pero el caso es ese, hermanos, que primero discípulos y después apóstoles. Entonces, Él comenzó a darles una serie de recomendaciones a sus apóstoles antes de irse, de lo que ellos deberían hacer, ¿no? Y dice la palabra que empezó a mandarlos, ¿cómo? ¿Por qué creen ustedes que los mandó de 2 en 2? Mejor son uno que 2 que 1. De algo del 60%. No, sí, posiblemente tiene que ver eso cuando en Proverbios decía Salomón que mejor son 2 que 1 porque si uno se cae, ¿qué pasa? El otro lo levanta. Suena bonito, pero tal vez no era por ahí. Más que todo es como, pero sí tiene que ver la parte que dijiste de Deuteronomio. En Deuteronomio 17:8 habían reglas del testimonio, porque acuerden que ellos iban a ir ¿a qué? A presentar el evangelio, ¿cierto? ¿Para quiénes? Para todo aquel que quisiera ¿qué? Recibirlo. Y aquella ciudad donde no querían recibirlo, ¿cuál era la instrucción? Sacúdase el polvo de los pies y vaya por allá. Entonces era una acción. Y ahorita vamos a ver qué significa eso de sacudirse el polvo de los pies, que ustedes creerán, ya me imagino que ya imaginaron
bueno, digamos que sus propios pies ahí todos empolvados, ¿no? No, va más allá que eso. Entonces, se necesitaba que hubiera testimonio, ¿no? Y las reglas del testimonio que hablaba de Deuteronomio dice, por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces no debería haber uno solo. Y más adelante también dice en las leyes del testimonio, en el 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida, sino por el testimonio de dos o tres que se mantendrá la acusación. Entonces, pues sí, los mandó de dos en dos, posiblemente para salvaguardar aquello de que hubieran testigos, por lo menos dos testigos, y también por aquello de que es mejor dos que uno, ¿no? ¿Me entiende? Por eso es que usted ve a los mormones, ¿cómo los ve? De dos en dos, ¿no? Está bien, digamos que por lo menos ahí le pegaron. Está bien. Entonces, los mandó de dos en dos y comenzó a darle una serie de instrucciones ahí en Mateo, ¿no? Si ustedes ven en Mateo 5, él le dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y les dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, ¿cierto? Entonces mire que ahí les da unas instrucciones que les dice que no lleven nada. O sea, porque ellos iban para un lugar, ellos iban, no entren en tierra de samaritanos, no vayan a caminos de gentiles, vayan buscando ¿quiénes? Las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de Israel? ¿El pueblo qué? Judío, ¿cierto? Entonces vayan ahí nada más, dicen, no lleven nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el ministerio del Señor estaba, ¿qué cosa? Empezando, ¿cierto? ¿Sí? Y ese era el primer envío que él hacía a sus discípulos como apóstoles. Entonces, no entren en tierras hostiles, entren ahí en el pueblo judío, no lleven tanta cosa, dejen que la gente los atienda. Si ustedes ven una casa que es digna, hospédense ahí y todo eso, ¿cierto? Porque mira el contraste más adelante en Lucas, no lo busque, Lucas 22. En Lucas 22, 35 dice la palabra del Señor que Lucas 22:35 ya es cuando al Señor lo arrestaron, cuando lo iban a llevar ante Pilato. Es decir, estamos hablando de qué parte del ministerio, la parte final, ¿no? Ese primer envío fue cuando él apenas está armando su grupo, le dijo, no lleven nada, no se metan allá, no se metan aquí. Pero ya al final les dice, y a ellos les dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja, sin calzado, es decir, lo que leímos ahora, ¿os faltó algo? Y entonces ellos le dijeron, nada. Bueno, pues entonces ahora que ya los voy a mandar, pues yo ya me voy a ir. Ahora sí les toca a ustedes. Ahora, el que tiene bolsa que la tome, y también la alforja, y el que no tiene espada, pues que venda su capa y se compre una. Es decir, ahorita van a ir a tierra hostil. Entonces, ármense, ¿no? Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, miren, que él lo mandó inicialmente en un viaje, ¿qué? De explorar, ¿no? Vayan allá, no se metan en tierra de samaritano, porque acuérdense que la gran comisión del Señor es ir y hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones, no habla de las ovejas perdidas de Israel ni nada de eso, habla a todas las naciones. Amén, hermanos. Entonces, le está dando esas instrucciones, era una serie de instrucciones. Y llegamos al versículo 14, porque él les dice en el 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién sea digno, posad ahí, y si la casa fuera digna, todo lo que está ahí. Pero en el versículo 14 dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Entonces ahí llegamos a como empezamos, ¿no? Es parte de las instrucciones que el Señor le dio, ¿no? Entonces, ese mandato que el Señor le dio a los discípulos representa para nosotros también una lección muy valiosa que obviamente tenemos que aprovechar, sobre cuál debería ser nuestra actitud para enfrentar la adversidad en el momento que nosotros presentamos la palabra del Señor. Porque acuérdense que para eso estamos llamados. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Amén. Porque en el momento que recibimos el Espíritu de Dios, recibimos poder, ¿para qué? Para serle testigo de Él. Amén. Estamos claros en eso, ¿no? Pero también tenemos claro que vamos a estar en terrenos hostiles. Entonces, mire lo valioso de este consejo que el Señor le dio a sus discípulos, que es válido para todos nosotros también, ¿no? Y le dice, sacudir el polvo de vuestros pies. Que eso no es una frase aislada, ¿no?
En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 48, cuando Pablo y Bernabé están haciendo sus primeros viajes, estamos hablando ya del Nuevo Testamento, digo, el libro de Hechos, ya después de los Evangelios. Pablo y Bernabé están en Antioquía, y entonces ellos están en algo, porque a Pablo y Bernabé le tocó lo mismo que le tocó a los apóstoles, ¿cierto que sí? Entrar en tierras, ¿qué? Hostiles también, y peor aún, porque ellos estaban en medio de ¿quiénes? De gentiles, ¿cierto que sí? Entonces dice, predicando obviamente Pablo y Bernabé, dice, los gentiles, oyendo esto, ¿oyendo qué? El evangelio, lo que él llegaron a presentar, el reino de Dios se ha acercado, Jesucristo, todo eso. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Amén. Ahí vamos bien. Amén. Dice, pero los judíos, como siempre, ¿no? Porque la piedra en el zapato de los apóstoles del Señor y de todos, ¿quiénes eran? Los judíos, ¿no? Los judíos, porque ellos no solamente estaban jodidos, sino que querían mantener sus tradiciones. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Amén. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. Entonces mire que esto de sacudir el polvo de los pies no es algo aislado que el Señor se le ocurrió ni nada, era una costumbre, pero era una costumbre simbólica, ¿no? No es que usted me desprecie a mí, entonces yo cojo y pum, pum, pum. No. Eso tiene su significado como tal, ¿no? Entonces, es una declaración, mire, yo lo encontré así, es una declaración simbólica y una costumbre en el Medio Oriente, y ese acto de sacudir el polvo de los pies significa que los mensajeros de Dios han hecho su parte de llevar el mensaje del Evangelio y ahora la responsabilidad de la respuesta recae en aquellos a quienes se les ha predicado. ¿Me entiende? Entonces, es como, por ejemplo, yo vengo y les pongo la palabra a ustedes. Yo les digo, hermanos, la palabra ha sido expuesta. Yo sacudo el polvo de mis pies. Amén. Es decir, ahora la responsabilidad es de ustedes. ¿Qué personaje? Hagamos un paréntesis. Esa era la tradición judía en el Medio Oriente. Pensemos en la tradición romana. ¿Qué acción más o menos parecida ustedes recuerdan que alguien haya dicho? Vean, es una decisión de ustedes, yo no sé, pero ¿qué? ¿Qué hizo Pilatos? Se lavó las manos, ¿cierto? Sí. Pilato cuando se lavó las manos, en lenguaje romano es, yo no tengo culpa aquí, no tengo velas en este entierro. Es una decisión de ustedes, ¿no? Que si hubiera sido judío, entonces había dicho, yo me limpio el polvo de mis pies, ¿eh? Amén. ¿Entiendes? Era algo simbólico, ¿no? Ahora, ¿por qué el Señor utilizó ese lenguaje que los discípulos conocían? Porque Él sabía, hermanos, que los discípulos se iban a encontrar con gente que iba a rechazar el Evangelio. Como también sabía que había gente que sí la iba a recibir. Entonces, por eso les dijo, vea, no pierdan tiempo ahí. O sea, presenten el Evangelio, o sea, hagan el llamado para todos, pero respetemos a la gente que no quiere. Si la gente que no quiere y hay una ciudad que no quiere, pues simplemente sacuden el polvo y vamos a otra. ¿Me entiendes? Eso no es algo que a uno lo debería desanimar, para nada, ¿no? Si al Señor le pasó, nos puede pasar a cualquiera. Amén, hermanos, ¿o no? Que Él también lo dijo. En un versículo dice que no hay que echar ¿qué cosa? ¿A quién? Las perlas a los cerdos, ¿cierto? No eche perlas a los cerdos, ¿para qué desperdician su tiempo y su palabra? ¿Me entiende? Ahora, dirá usted, pastor, pero ¿está queriendo usted decir que hay gente que no vale la pena? Sí vale la pena, por eso hay que presentárselo a todos, pero ténganlo presente, va a haber gente que no quiere, va a haber gente que no va a querer. Amén, no va a querer. Entonces, eso nos enseña mucho lo que es el respeto y los límites de la gente. Es libre albedrío, la gente tiene la decisión de aceptar o no aceptar. He puesto delante de ti dos caminos, dos bandos, ¿en cuál quieres estar? Si tú consideras que es Dios, síguelo a Él. Si tú consideras que es Baal, pues síguelo a Él. Amén. Pero no hay un Cancún espiritual, no hay un intermedio. Decídase en cuál de los dos lados está, ¿no? Amén, hermanos. Insisto, no quiere decir esto que no debemos insistir en compartir el Evangelio, la fe. Claro que sí, pero tengamos presente que hay gente que no quiere.
Hay gente que no quiere. Usted no puede obligar a que ayude el que no quiere ayudar. Usted no puede obligar a que se congregue el que no se quiere congregar. Usted no puede obligar a que crezca el que no quiere crecer. Usted no puede obligar a que se arrepienta el que no se quiere arrepentir. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Por eso el Señor le dijo a los discípulos, vayan allá, o sea, hagan lo suyo. Es decir, no lleven tantas cosas, presenten el evangelio, hospédense con gente buena. Y si hubiera alguien que no los quiere recibir, limpien el polvo de sus pies y vayan a otro lado. ¿Estamos claros, no? Entonces, y eso aplica, hermanos, para los dos bandos. Recuerden que hay dos bandos, ¿no? Hay unos que definitivamente no quieren y hay otros que atienden el llamado, aparentemente quieren, pero omiten. No creen en el fondo, ¿no? Porque las iglesias están llenas de gente que uno creería que atendieron el llamado y que están ahí atentos, pero hay gente que no cambia, hay gente que no trasciende, que no evoluciona, que se quedaron ahí como en la cueva de Adulán, llegaron afligidos, endeudados, sin esperanzas, y después de yo no sé cuántos años siguen afligidos, endeudados, en esperanza. Y si uno los ve años más allá, y no sigo porque me salgo del cuadro, entonces siguen afligidos, endeudados y sin esperanza, entonces no trascienden, no avanzan, no cambian. Amén. Entonces, ¿cuál es la recomendación del Señor? Pues entonces hay que limpiar el polvo de los pies y hay que seguir con los que verdaderamente se quieran. Amén, hermano, ¿o no? Recuerde lo que hemos insistido, ¿no? Básicamente hay gente que escucha pero no cree. Ok, entonces estamos claros ahí en la frase, no hay mucho que trascender ahí, no hay mucho que analizar, no necesitamos hacer un estudio escatológico, ni teológico, ni interpretación, ni mucho menos a lo que el Señor se refería ahí. Una instrucción sencilla. Y lo que hace más grave esta recomendación que el Señor le da es el versículo que sigue. Porque les dice, el versículo, ya sabe que en el 14 les dice, si alguien no los quiere recibir, limpien el polvo de sus pies y vayan para otro lado. Amén. Y después dice en el 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén, hermanos. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. El Señor ya había utilizado esa expresión también en otro, más adelantito, inclusive ahí mismo donde estamos, salte una hoja y vamos a Mateo 11, 20. Una hoja más adelante de la Biblia, Mateo 11, 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahí dice que, ¿cuál es el título antes de Mateo 11, 20? Haya sobre las ciudades impenitentes. ¿Qué es algo impenitente? ¿Ah? Puede ser. ¿Qué es algo impenitente? Cuando uno dice una ciudad impenitente o una persona impenitente. ¿Ah? Incrédulo, tiene que ver. Pero bueno, yo tengo la definición aquí para que no batiemos. Una ciudad impenitente o algo impenitente es que se obsesiona en el pecado y que persevera en él sin arrepentirse. ¿Qué tiene que ver con lo que no tiene penitencia? Porque acuérdense que en la penitencia tiene que ver con el arrepentimiento, ¿no? Entonces, había un grupo de ciudades impenitentes, es decir, que no se arrepentían, ¿no? Entonces, hay dos aspectos ahí, hermanos, que el Señor esperaría de esas ciudades que está hablando, pero leámoslo. Dice, entonces comenzó a reconvenir, ¿quién? ¿Quién comenzó a reconvenir? Jesús, no, pues estamos en los evangelios, mientras usted esté en Mateo, Lucas, Marcos, Juan, por lo general lo que se hable ahí es el Señor, ¿no? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Entonces, estamos hablando de unas ciudades que no pueden alegar, ¿qué cosa? Ignorancia. ¿Cierto, no? Es que no, nadie nos habló de Jesús. No, estamos hablando de ciudades donde Él dice que había hecho muchos, ¿qué? Muchos milagros. O sea, por eso les decía yo ahorita que la importancia de que Él mandó a sus discípulos, pero que ellos tuvieran la autoridad de hacer ¿qué cosa? Milagros. Porque la gente que lo que ve que es milagros. Los milagros no salvan, acuerde. Los milagros, el objetivo del milagro es que lo lleve a uno ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cierto? Decía, a creer. Pero el milagro en sí no salva. Porque mire, si no, otro ejemplo aquí. Eran ciudades donde se habían hecho muchos milagros. Pero esos milagros que hicieron en esas ciudades no las salvaron, no garantizaban la salvación. Entonces, mire que el Señor dice ahí más adelante, dice, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces el Señor vuelve a utilizar ese lenguaje, a comparar esas ciudades,
con ciudades paganas que fueron destruidas. En este caso, Tiro y Sidón. Porque más adelante cuando él dice, si una ciudad no lo recibe, váyanse de ahí. Pero ojo, peor le será el castigo que lo que recibió Sodoma y Gomorra, ¿no? Amén. Es delicado. Rechazar las cosas de Dios es delicado, aunque la gente juegue con ellas. Y no solamente a Corazín y a Betsaida. Más adelante, hermanos, en el 23, dice, y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Entonces, mire que hace esa misma comparación, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí vemos que hay dos cosas, hermanos, que el Señor esperaba de esas ciudades, que son las dos cosas que el Señor también espera de cada uno de nosotros, a los cuales se nos ha sido presentado el Evangelio, o que hemos sido, digamos que hemos sido bendecidos de poder ver la mano de Dios. Dos cosas. Primero, le dijo a Corazín y a Betsaida que si ellos, en Tiro y en Sidón no hubieran hecho las cosas que hicieron ahí, probablemente ellos allá se hubieran, ¿qué? Arrepentido. Entonces hay una de las cosas que el Señor espera. La primera es que nosotros, ¿qué cosa? Nos arrepintamos. El arrepentimiento. Todo aquel que se le presenta el Evangelio, que se le presenta que el reino de Dios se ha acercado, la expectativa de Dios para todos aquellos es que puedan proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. Es lo primero. Amén, hermanos. Y más adelante lo que le dice a Cafarnaúm es que si en Sodoma se hubieran hecho todos los milagros que se hicieron en Cafarnaúm, posiblemente ella habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces lo segundo que el Señor espera después de que haya un arrepentimiento es ¿qué? Que uno permanezca, la fidelidad. Amén, hermanos. Y tienen que ir en ese orden. Usted no puede permanecer en el Señor si primero no le ha entregado su vida a Él. Por eso es que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. Que nadie se pierda, que todo el mundo se arrepienta y le entregue su vida a Él. Y que lo conozcan, es decir, que la gente ¿qué? Permanezca. Que la gente lo conozca, que fortalezca la relación con Él. Esas eran las expectativas que Él tenía de esas ciudades. Pero esas ciudades eran ¿qué? Impenitentes, es decir, de nada les valió todo eso. Inclusive la ciudad que más le dolió al Señor fue Cafarnaúm. ¿Por qué? Porque Él era de ahí, era su ciudad. Entonces que la ciudad de uno vea que no creen y que no cambian. Por eso es que a uno le duele. ¿Quiénes son las personas que más le duelen a uno? La familia, los de uno, ¿cierto que sí? Todos en general les duelen, pero la familia un poquito más, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, por eso es que yo insisto en tres aspectos claves, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los tres aspectos? Firmeza, perseverancia. ¿Cuál es la otra? Crecimiento, ¿no? Firmeza, perseverancia, crecimiento. Es lo que Pablo le recomendaba a sus iglesias y que yo siempre lo insisto aquí a ustedes en el video, ¿no? O sea, tenga fundamentos sólidos, porque ¿qué sería del justo si le fueran destruidos sus fundamentos? Sea firme. Persevere, es decir, esfuércese, tenga compromiso, tenga sentido de pertenencia, no solamente con las cosas de Dios, sino con su iglesia. Y eso se verá reflejado ¿en qué? En un crecimiento. Hay que crecer. Amén, hermanos, ¿o no? Estamos claros ahí, ¿no? Vean, esto va ligado a algo que está escrito en el Salmo 109. Todo eso que estamos hablando, de que el reino de Dios se le presenta a toda la gente. Algunos deciden atender el llamado, algunos deciden trascender de llamado escogido, de ser oidor a hacedor, y algunos no. ¿Por qué? Porque es una decisión personal, ¿no? El Salmo 109, versículo 17, dice la palabra del Señor: amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Así son las cosas de Dios, sencillito, ¿no? Cuando uno dice que amó la maldición, ¿qué quiere decir? Cuando alguien ama, ¿qué es amar la maldición? Aferrarse ¿a qué? A una vida fuera del reino de Dios, porque esa es la maldición, ¿no? Entonces, cuando uno ama la maldición, es decir, cuando uno ama una vida fuera del reino de Dios, le sobreviene la maldición. Porque ¿qué es la maldición? La ausencia de Dios, pero la maldición no podría decir que es el fruto ¿de qué? De la ausencia de Dios. La maldición es el fruto de la ausencia de Dios. Un maldito es una persona que no tiene a Dios. Entonces, cuando uno ama la maldición, pues la maldición le llega. No hay que ser como muy sabio, ¿cierto que sí? Pero también dice que cuando uno no quiere la bendición, ¿qué pasa con ella? Se aleja, se aparta de uno. Como el Señor le dijo a sus discípulos: vea, si a ustedes no los quieren ahí, ¿qué pasa? BJ, como dirían aquí en Costa Rica, ¿no?
Ahora usted en el video diría, pastor, ¿y eso qué quiere decir? Va jalando. ¿Yo te digo? Va jalando. O sea, vayan de ahí, váyanse de ahí, váyanse de ahí. Como dice, porque así son las cosas de Dios, ¿sabes? Tan sencillito. Entonces, hermano, esto, ahora que menciono esto de las bendiciones, recordemos eso, ¿no? Si no queremos las bendiciones se van a alejar. Yo creo que la mayoría de la gente que dice creer en Dios anhela que ser bendecidos por Dios, pero acuérdense, las bendiciones no llegan solas, las bendiciones hay que pelearlas, las bendiciones hay que pelearlas, para acceder a las bendiciones hay que cumplir ciertos requisitos, no solamente que usted le entregue su vida al Señor, sino que usted pelee por las bendiciones, ¿no? Entonces, vea, rápidamente, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, rápidamente. Entonces, por ejemplo, para disfrutar de las bendiciones, hermanos, vea, Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, y entonces, si oyere la voz de Dios y ponieres en práctica todo lo que Él te dice, entonces que uno será bendito. Entonces, para acceder a las bendiciones hay que ser, ¿qué cosa? Obedientes, ¿cierto? Requisito. Las bendiciones, la llave que abre las bendiciones es la obediencia, eso no tiene pierde. Entonces, hay que ser obediente. ¿Qué más necesitamos? Salmo 111:2 dice, grandes son las obras de Jehová, es decir, las bendiciones, buscadas de todos los que las quieren. Entonces, ¿te quiere las bendiciones de Dios? Te tiene que buscarlas. Amén. Y buscar las bendiciones de Dios equivale a ¿qué? No, pues ya pasamos por ahí, ahorita obedecer, pero estamos en el segundo punto. Recuerden, si usted quiere las bendiciones de Dios, tiene que buscarlas. Y buscar las bendiciones de Dios es equivalente a ¿qué? ¿Ah? Esfuerzo. Pero ahí mismo está la respuesta. Buscar, ¿quién es el único que bendice? ¿Quién es el único que bendice? Dios. Buscar las bendiciones de Dios es equivalente a ¿qué? ¿A qué? A buscarlo a Él. A buscarlo a Él. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Suponga que a mí el único que me presta plata es Jorgito. Pues dígame, por lo menos, aunque sea. Entonces, si yo necesito plata prestada, ¿a quién tengo que buscar? A Jorgito, porque es el único que me presta plata, ¿cierto? Entonces, Dios es el único que bendice. No te debo, ¿no? Para que quede ahí en el video. Entonces, buscar las bendiciones de Dios implica buscarlo a Él. Y ya todos ustedes saben lo que es buscar al Señor. El Señor ahora se dirá, pastor, y el Señor quiere que lo busquemos. Pues claro, si Él mismo lo dice. ¿Quieres vivir? Búscame. Buscadme y viviré. Si tú te acercas, yo me acerco. Si tú me abres, yo entro y ceno contigo. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo, hermanos. Amén. Ahora, otra cosa. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? No solamente tiene que caminar en obediencia, obviamente estamos hablando de los hijos de Dios porque las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios, no estamos hablando del impío ni nada de eso. Si usted es un pecador y está apartado de Dios, si usted quiere las bendiciones de Dios, todo esto que le estoy diciendo todavía no aplica. Usted tiene que nacer de nuevo, usted tiene que entregarle su vida al Señor, tiene que pasar de la muerte a vida, todo lo que ya sabemos, del nuevo nacimiento. Pero estamos hablando de los que somos hijos de Dios y usted quiere acceder a las bendiciones de Dios, usted tiene que caminar en obediencia, usted tiene que buscar las bendiciones que implica buscar a Dios. Y lo que dice ahí Josué, usted tiene que meditar en este libro, en lo que está aquí escrito de día y de noche. Y todos sabemos lo que quiere decir meditar, ¿no? No solamente leerlo, entenderlo, sino meterse, sumergirse en él, tener los pensamientos de Cristo. ¿Para qué? Para que usted pueda prosperar y todo le vaya bien. O sea, tenga las bendiciones de Dios, sea una persona bendecida, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Amén. Entonces, ese es el manual. Obviamente, usted quiere las bendiciones de Dios, aquí está el manual de cómo ser bendecido y todo ese asunto. Ahí está la Biblia, que es lo más importante, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ve, hermanos, ya para cerrar, en Primera de Tesalonicenses, si quiere ir ahí nada más para que ahí vamos cerrando. En Primera de Tesalonicenses, en capítulo 5, del verso 2 en adelante, hay una serie de consejos de Pablo a la iglesia para que la iglesia camine bien, ¿no? Que de eso es que estamos hablando, ¿no? Porque acuerde, ahora sí dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver con lo que veníamos hablando? Bueno, el Señor le dio una instrucción a los discípulos, les dijo, vayan, presenten el evangelio y todo ese asunto, y si lo reciben, lindo, besito y todo, y si no, pues limpien el polvo, sacuden el polvo de sus pies y vayan. Ya sabemos que sacudir el polvo de los pies no es sacudirse así como los que juegan tenis,
No, sacudir el polvo de los pies es algo simbólico que indica que el siervo de Dios, el mensajero de Dios, ya hizo su parte, presentó el evangelio, sembró la semilla y la responsabilidad recae en aquel a quien se le ha predicado. Ya eso lo sabemos, ¿no? Cada uno hará con lo que ha recibido lo que considere. Algunos la multiplicarán, otros se quedarán ahí con ella ahí, por miedo, por falta de esfuerzo, por cobardía, y nunca pasarán de ser lo que algún día fueron y no trascenderán. No lo tenemos claro, es una decisión personal. Amén. Pero en 1 Tesalonicenses 5:12, Pablo da una cantidad de consejos a los hermanos, ¿no? Y no quiero detenerme mucho en eso, pero les dice del versículo 16 en adelante que tienen que ser personas que estén gozosos, que oren, que den gracias, que no apaguen al Espíritu. Pero en el versículo 20 hay algo que está muy relacionado a lo que estamos hablando. Dice, no menospreciéis, ¿qué cosa? Las profecías. No menospreciéis las profecías. Nosotros sabemos que hay profecías del Antiguo Testamento y hay profecías del Nuevo Testamento. Las profecías del Nuevo Testamento es toda la palabra, ¿no? Entonces cuando le dice, no menosprecie las profecías, no menosprecie ¿qué cosa? La palabra. No menosprecie la palabra, valore la palabra, medite en ella. Vuélvase un experto en el manejo de la palabra, como le decía Pablo a Timoteo, para que tú te puedas presentar como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Si usted es una persona que no menosprecia las profecías, no menosprecia la palabra, no menosprecia las prédicas, valora las cosas de Dios, considera y sabe y es consciente que es bienaventurado todo aquel que se sienta a la mesa del Señor, si usted está bien en eso, usted va a poder hacer el 21, que dice, examinarlo todo, ¿y qué cosa? Y retener lo bueno, nada más. Amén. Entonces, cuando usted le vengan a hablar, a usted decir, bueno, esto sí, porque esto es de Dios, eso no es de Dios. ¿A usted no le ha pasado que usted escucha una prédica de alguien y esa prédica tiene es una mezcla de tantas cosas y dice, bueno, eso que dijo sí es bíblico, eso no, ahí no. Ahora usted dirá, pastor, y una persona que dice cosas que sí, cosas que no, a la larga todo no es una mentira. Bueno, usted tiene la capacidad de pesarlo, retener las cosas que merezcan ser retenidas y deseche las que no. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, no menospreciéis las escrituras, no menospreciéis todo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final en el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vean, cerrando todo en una frase nada más. El reino de Dios se ha acercado, un mensaje de ayer, de hoy, de siempre. El reino de Dios está aquí. Amén. Pero es una decisión de cada uno. ¿Qué cosa? Echar mano de él, atender el llamado, trascender de oidor a hacedor, trascender de llamado a escogido. Es una decisión personal. Pero lo que el Señor espera de todo aquel que decida echar mano de él son las dos cosas que vimos en las ciudades aquellas. Primero, que haya un genuino arrepentimiento. ¿Sustentado con qué? ¿Qué es lo que le sustenta a uno? Yo digo, uy, eras que yo me arrepentí genuinamente. ¿Qué es lo que hace visible delante de los demás que yo me haya arrepentido? ¿Qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Amén? Entonces que la gente empiece a ver en mí y decir, wow, se arrepintió. Porque acuerde que el arrepentimiento es algo que lo lleva a uno a dejar de hacer cosas que uno sabe que no hacen parte de su naturaleza y uno comienza un proceso de conversión, es decir, transformarse en algo diferente a lo que uno era antes. Por eso que uno dice, mi pasada manera de vivir. Me despojé de la vieja naturaleza. ¿Me entiende? Cuando uno realmente. Entonces, que haya un genuino arrepentimiento sustentado ¿por qué? Por frutos dignos de arrepentimiento. Y además que haya ¿qué cosa? Fidelidad. Que la gente permanezca en él, que persevere. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y entonces si persevera, es decir, si se mantiene fiel, wow, yo le daré la corona de la vida, le daré vestidura blanca, le daré una piedrita donde escriba su nombre. Bueno, todo lo que dice el libro de Apocalipsis. Amén, hermanos, ¿o no? Pero recuerden, eso es lo lindo, ¿ah? Pero vamos a tener territorio hostil, gente que no va a querer. La recomendación del Señor para sus discípulos, para nosotros es, no se desanime, simplemente sacuda el polvo de sus pies y siga adelante, ¿no? Porque habrá gente que sí valore el reino de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta linda oportunidad que hemos tenido de meditar en algo que pareciera tan sencillo, ¿no? Pero que tiene un significado tan grande, Señor, que es la importancia de nosotros saber que somos parte del reino de Dios.
Como decía aquel, que nos sintamos bienaventurados de poder disfrutar de las mieles del Evangelio, de poder ser testigos de que aquí hay poder de transformar, aquí hay poder de prepararnos para todo, Señor, para buena obra. Así es que te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido, Señor. Si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy entendió, está bien, usted ha atendido ese llamado del Señor y todo eso, pero usted está como aquel que sigue mostrando unas vestiduras que no son acordes. No estás vestido como dignamente para el evento, ¿no? Entonces, es una decisión personal, recuerde, es una decisión personal. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios paciente, pero las paciencias tienen límites. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan, hospédense, preséntense, hagan lo suyo, pero si no, limpien el polvo de sus pies y vayan para otro lado, porque siempre va a haber alguien que va a valorar las cosas del Señor. Las oportunidades que uno desprecia, habrá otro que las aproveche. Tengan presente eso, ¿no? Si hubiera alguna persona que hoy ha entendido eso, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, he escuchado tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que realmente para yo trascender en ti y para ti, yo necesito esfuerzo, necesito valentía, Señor. Porque tú estás ahí, el reino de Dios ha sido presentado, la palabra está ahí, todo está ahí, Señor. Pero soy yo el que debo acercarme, soy yo el que debo caminar la milla extra, soy yo el que debo despojarme de lo que sé que me impide trascender en ti, Señor. Ya lo entendí, soy yo el que debo proceder, Señor. Por eso no más, Señor. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, conocerte, amarte, servirte, Señor. Y yo pueda trascender y que la gente que me conoce o que me ha conocido pueda ver en mí un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Porque empecé a verlo, vine sin ti, pero te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, ¿no? Está bien, usted está aquí, usted ya se arrepintió. Démosle el beneficio de la duda que haya sido un arrepentimiento genuino. Si genuino fue su nuevo nacimiento. Pero no se quede ahí, porque falta que pase acá. Fidelidad. Tiene que fortalecer ese lazo, tiene que crecer, tiene que alimentarse, tiene que, obviamente entrando en un proceso de crecimiento, pero no se quede ahí, tiene que pasar al otro lado, ¿no? Y si en eso le podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago Centro, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Recuerde también todos los domingos, a partir de las 8 de la noche en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí nos reunimos también, usted puede escucharnos por radio, o usted puede entrar a urbano106.com y ahí radio en vivo y el chat y ahí una horita, mensaje preciso, conciso y aplicable a lo que cotidianamente estamos viviendo. Así es que el Señor los bendiga. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.